hablando de dentro de la censura, podemos decir o tratar de definir lo que es la censura. Y básicamente la censura es un limitante o un controlador que apoya, en este caso, a personas con un interés particular a poder divulgar o reprimir cierta información. Y por ejemplo, no sé si sepas que la palabra censura viene del latín. Me imagino que sí, todas las palabras vienen del latín. Espera, no me dejas de terminar. Del latín censor, que es como, como un censo que se hace actualmente. Okay. Ajá. Pero en la antigua Roma era pues literal. El trabajo de los censores era verificar, ir a los domicilios, okay, en ese caso, para saber con qué propiedades se contaban, cuántas personas, hacer un conteo como tal de todo. Okay. Y si no cumplían esos ciertos lineamientos, pues se le prohibían ciertas cosas a la que podían posiblemente tener acceso. Entonces de ahí nace esto que es censura con el prefijo ura, que nos da a entender que es un trabajo de censor. Entonces, okay, la censura como lo conocemos es literalmente eso, el darle una revisión, ya sea a una obra, a alguna pintura, lo que sea, una ley, como tú me dijiste, música, libros, darle una revisión estricta sobre el contenido de la misma y con base en eso poder decidir si se da a conocer al público tal cual o se tienen que hacer unas modificaciones o de plano nada. Pero entonces en este caso, ¿quién es el que limita esa censura? No sé si tenga la información o el dato de en la antigua Roma, quién eran los que decían qué información sí era válida, qué información no lo era. Sí, por ejemplo, te comentaba que los censores, que es tal cual la definición de censura dentro del latín, los censores eran como un tipo de magistrado supremo, okay, los cuales tomaban la decisión de, ¿sabes qué? Tú tienes tal propiedad, pero pues no cumple con las normas estrictas o con las normas que nosotros imponemos en ese momento. Entonces se te puede quitar o se te puede dejar, dependiendo cuál sea el caso. Ok, pero entonces en ese caso, ¿qué era lo que censuraba? Me imagino en el ejemplo que nos pusiste eran los terrenos, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, los censores podían ver lo de las familias. Por ejemplo, si, no sé, un supuesto en la antigua Roma nada más se permitía tener 2 hijos y se tenía 3, entonces ahí también ya había una prohibición. Okay. O sea, se censuraba casi todo el tipo de aspecto de la vida de cada persona. Es por eso que habían muchos censores que tenían que estar en constante revisión a todas las personas que vivían dentro de esa sociedad. ¿Pero en qué se basaban para imponer esa censura? ¿O cuál era el propósito? O más bien, también, ¿qué pasaba si rompías esa norma o esa ley que estaban poniendo? Bueno, pues como tal, el qué pasaba no es como que una sola cosa. Digo, es variado dependiendo de la forma o el punto a tratar, el punto a tener una evaluación. Ajá. Pero por lo general, pues si se trataba de propiedades, pues y no cumplían con las normas que se tenían, pues se les quitaban o un pago tenían un impuesto. Un impuesto tenían que realizar, exacto. Y me preguntabas que quién ponía esas normas o quién controlaba o quién regulaba todo eso. Pues es que realmente era en ese momento el gobierno que existía en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, ¿no? El presidente lanzaba, o por ejemplo la Cámara de Diputados y Senadores lanzan una propuesta de reformas, ¿no? Y si se aceptan, pues ya se aplican dentro de todo el estado, ¿no? Sí. O del país. Más o menos era así dentro de la antigua Roma. De la antigua Roma, pues sí me imagino, porque creo que realmente hay muchos aspectos que se repiten dentro de las diferentes sociedades que se han dado, y uno de ellos es el gobierno.